Muy bien, chicos. La clase del día de hoy corresponde al tema prisma y cilindro. Ahora, ¿por qué mencionamos a ambos juntos? ¿De acuerdo? Porque el prisma y el cilindro tienen ciertas particularidades. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso del prisma, el prisma tiene caras laterales que son rectángulos, ¿de acuerdo? Mientras que el cilindro solamente va a tener una sola cara lateral, que justamente también coincide con ser un rectángulo. El prisma y el cilindro ambos tienen dos bases, una base superior y una base inferior, que son la misma figura. En el caso del prisma puede variar entre cualquier polígono, triángulo, cuadrado, rectángulo, pentágono, hexágono, etc. Y en el caso del cilindro siempre van a ser círculos, ambas bases. Esa es la diferencia entre el prisma y el cilindro. Pero vamos a ver la particularidad. ¿Qué cosa es el prisma? Es un sólido geométrico que se encuentra limitado superior e inferiormente por dos regiones poligonales paralelas y lateralmente se encuentra limitado por regiones paralelográmicas. Ahora, me dicen paralelográmicas porque en realidad si es un prisma recto o si es un prisma oblicuo, va a depender mucho de que si es un prisma recto, las caras van a ser rectángulos, pero si es un prisma oblicuo, las caras van a ser romboides. ¿De acuerdo? Esa es la particularidad en este caso del prisma. Ahora, el prisma tiene bases, como ya mencioné al principio, tiene aristas básicas. Recordemos que es una arista, que son las líneas que forman el poliedro, el sólido geométrico en este caso. Arista básica viene a ser en este caso los lados de la base, las aristas de la base. Y arista lateral son los lados de los polígonos que forman las caras laterales. ¿De acuerdo? Aristas laterales. Vértices, ¿qué cosa es? Es donde coinciden de dos, tres o más aristas. Es un vértice. Ahora, la diferencia entre prisma recto y prisma oblicuo es que el prisma recto, sus aristas laterales son perpendiculares a las bases y normalmente son rectángulos. Mientras que en el prisma oblicuo, las aristas laterales son oblicuas a las bases. ¿Qué quiere decir que son oblicuas? Que forman ángulos rectos, perdón, ángulos agudos o ángulos oblicuos, obtusos, perdón. Sus caras laterales son paralelogramos, o sea, romboides. Ahora, sus bases pueden ser regiones triangulares, pueden ser regiones cuadrangulares, pueden ser regiones pentagonales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso va a depender el nombre justamente del prisma, ¿no? Prisma recto triangular, su base es un triángulo. Prisma recto cuadrangular, su base es un cuadrado. Prisma recto pentagonal, su base es un pentágono, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es un prisma regular? Es un prisma recto cuyas bases son polígonos regulares. Es decir, su base puede ser un triángulo equilátero, o puede ser un cuadrado, o puede ser un pentágono, en este caso regular, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si tenemos esto, el área de la superficie lateral de un prisma está definido como arista lateral por perímetro de la base. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es el perímetro de la base? Es la suma de las longitudes de los lados del polígono de la base. Y esto multiplicarlo por la longitud de la arista lateral. ¿Qué cosa es el área de la superficie total? Es la suma del área lateral, que es un momento que vamos a mencionar, más el doble del área de la base. ¿Por qué el doble del área de la base? Porque el área de la base es una figura y el doble quiere decir las dos figuras, ¿de acuerdo? Y el volumen es el área de la base por la altura. ¿De altura qué cosa se define? Como la distancia desde una de las caras hacia la otra cara o hacia el plano de la otra cara. ¿De acuerdo? Esa distancia se conoce como altura. Ahora, el cilindro ocurre algo muy similar a lo que sucede en el prisma, pero la diferencia está en este caso que vamos a tener también dos planos paralelos, ¿de acuerdo? Y en este caso el cilindro está definido como una superficie curva, ¿de acuerdo? Que va a formar ambas bases, que las cuales normalmente van a ser círculos, pero en realidad puede ser cualquier superficie curva, ojo. Ahora, si los planos son perpendiculares a las generatrices, es decir, en este caso, la generatriz son las líneas que están a los lados del cilindro, el cilindro se le llama recto. O sea, parecido a lo que vimos en el prisma recto, ¿de acuerdo? Forma un ángulo de 90 grados, acá también formaría un ángulo de 90 grados. Y el cilindro oblicuo sería algo similar al prisma oblicuo, ¿de acuerdo? En este caso, las generatrices formarían ángulos obtusos o agudos con ambas, en este caso, bases. ¿Qué cosa es el cilindro de revolución? Ya, este es el cilindro el cual conocemos mayormente, por ejemplo, en la lata de leche, en la lata de atún, en las latas de conservas, etcétera. Vemos el cilindro de revolución, que se forma justamente al girar un rectángulo tomando uno de sus lados como eje. ¿De acuerdo? Si tomamos uno de los lados como eje y esto lo giramos, va a barrer una superficie cilíndrica.
¿De acuerdo? Esta G se le conoce como generatriz. Y en el cilindro recto, la generatriz mide lo mismo que la altura. ¿Qué cosa es la generatriz? Justamente el lado que genera el cilindro. Esa es la generatriz. Ahora, el cilindro, como su base viene a ser un círculo, ¿de acuerdo? El círculo recuerda que tiene un radio, al cual lo vamos a llamar R, que viene a ser desde el centro hacia, en este caso, cualquiera de los límites de la circunferencia. Entonces tenemos generatriz, tenemos altura, tenemos radio. Con ayuda de estos datos vamos a hallar lo que viene a ser el área de la superficie lateral, el área de la superficie total y el volumen del cilindro. Área de la superficie lateral, o sea, todo ese rectángulo que bordea, en este caso, al cilindro. ¿Qué viene a ser? Definido por 2 veces pi por el radio por la generatriz. ¿De acuerdo? La generatriz, en este caso, métricamente, es lo mismo que la altura. Área de la superficie lateral es 2pi por el radio por la generatriz. Si en este caso es un cilindro recto, podemos reemplazar G por H, porque sería lo mismo numéricamente hablando. El área de la superficie total de un cilindro está definido como el área de la superficie lateral, que hace un momento mencionamos, más 2 veces el área de la base. Parecido a lo que pasa con el prisma. ¿De acuerdo? 2 veces el área de la base. En este caso, la base puede ser un círculo, o también el área de la base te lo pueden dar de por sí como dato. Y el volumen está definido como área de la base por altura, pero recordemos que el área de la base, al ser un círculo en su mayoría de sus casos, sería pi por radio al cuadrado por altura. De las clases de prisma que hemos visto, también tenemos el prisma irregular, el paralelepípedo, el ortoedro, el prisma triangular, el cuadrangular, etcétera, etcétera, etcétera. Y listo, chicos, esto es toda la teoría para resolver la práctica dirigida. Muy bien, me dicen, determina el volumen del paralelepípedo. ¿Qué es un paralelepípedo, profesor? Un paralelepípedo, chicos, es como una caja de zapatos. Es como, digamos, una cajetilla de fósforos, ¿de acuerdo? Es un paralelepípedo, o sea, tiene formas rectangulares. La base son rectángulos y las caras laterales también son rectángulos. Es un paralelepípedo, chicos. Entonces, para hallar el volumen, recordemos, el paralelepípedo es un prisma, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen es área de la base por altura. En este caso, la base que estamos viendo en el paralelepípedo, chicos, es esta de acá. O la que está arriba, cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que hallar el área de esta base. Y simplemente luego al final lo multiplico por la altura. ¿De acuerdo? Eso es lo que me están pidiendo, el área de la base por la altura. Entonces, tengo que definir el área de esta base, que es un rectángulo. Ya tengo uno de los lados que vale 3 metros. Me falta hallar este lado que está acá. Desde A hasta B. Ese lado me falta hallar. ¿Cómo lo hallo? Justamente el triángulo ADE es un triángulo pitagórico, que tiene un ángulo de 90 grados. Y vamos a sacar ese triángulo. El triángulo ADE, que dice que uno de sus ángulos mide 37 grados. Es un triángulo rectángulo notable, ¿sí o no? Acá sería 37 grados. Muy bien. Entonces recordemos un poco de trigonometría, de triángulos notables, etc. Si este de acá mide 3 metros, ¿de acuerdo? Por triángulo pitagórico, el lado que se encuentra al costado de 37 grados, o mejor dicho, frente a 53 grados, que es el otro ángulo, sería como 4. Entonces, si este es como 3, y es 3, sería como 4, es decir, sería 4 metros, por ser triángulo pitagórico. Entonces, este lado, ¿cuánto valdría? Valdría 4 metros. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería un rectángulo, el rectángulo ABCD. El volumen, recordemos que es igual al área de la base, que en este caso el área de la base es un rectángulo, multiplicado por la altura. Área de la base es igual en este caso a base por altura, ¿sí o no? Es un rectángulo. 4 por 3. Y esto multiplicado por la altura, que vale 3. Por lo tanto, el volumen sería igual a 4 por 3, 12. Y 12 por 3, que la altura sería 36. Como las longitudes se miden en metros y el volumen son unidades cúbicas, sería 36 metros cúbicos. Listo, chicos. Súper sencillo. En el siguiente, calcula el volumen del rectoedro. Rectoedro es otra forma de llamar al paralelepípedo y es otra forma de llamar al prisma recto rectangular. Rectoedro. No es más que lo mismo. Entonces, parecido al problema anterior, voy a hallar área de la base y lo voy a multiplicar por la altura porque me dicen calcula el volumen.
Ahora, nuevamente acá tengo, voy a llamar a este punto el punto M, ¿de acuerdo? De tal manera que tengo acá un triángulo en AEM, ¿de acuerdo? El triángulo AEM. Acá un ángulo recto. Y acá tenemos un ángulo que mide 45 grados. Muy bien, si mide 45 grados, chicos, tenemos que frente a 45 se encuentra acá y al costado de 45 también se encuentra acá. Es decir, si esto es como un 1, esto también va a ser como un 1 por triángulos pitagóricos, chicos. Entonces quiere decir que esta longitud pequeña que está acá también mide ¿cuánto? Mide 1 metro. Entonces, toda la longitud en realidad de A hasta D, si desde A hasta M es 1 metro y desde M hasta D vale otro metro, entonces todo en total esto me diría 2 metros, chicos. Volumen es igual al área de la base por altura. Muy bien. Por lo tanto, el volumen hay que ser igual, área de la base es igual a, es un rectángulo de 2 por 1. Por lo tanto, sería justamente base por altura. Y esto multiplicado por la altura, en este caso del prisma, que vale 1, el volumen sería igual a 2 por 1, el volumen sería igual a 2. ¿2 qué cosa? Como las longitudes se miden en metros, 2 metros cúbicos. Listo, chicos. Muy bien, nuevamente similar, me dicen, indica el volumen del paralelepípedo. Hacemos algo igual, ¿no? En este caso, chicos, no me están dando la longitud de este lado, pero si te das cuenta, creo que te fijes bien, me están dando este trapecio ABHD. ¿De acuerdo? Que está en la cara que se encuentra al frente, en este caso. Al frente. ¿De acuerdo? Estamos en el trapecio ABHD. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es unir, es tomar en cuenta que es un trapecio. ¿Por qué? ¿Por qué menciono que es un trapecio? Porque si te das cuenta, esta línea que mide 4 metros es la famosa base media. Es decir, recuerda que en el trapecio la base media es la semisuma de las bases. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta longitud que vamos a llamarla simplemente AD nada más. No sabemos cuánto mide. De tal manera que en este trapecio ABHD, esto que mide 4 metros es la base media. Y recuerda que la base media es la base mayor, que es la base AD, que no sabemos cuánto mide, más la base menor que mide 2 metros arriba. Y esto dividido entre 2. Muy bien, entonces el 2 pasa a multiplicar y sería 4 por 2, 8 metros, igual a AD más 2 metros. 2 metros pasa a restar, ¿y qué me quedaría? Que AD mide 6 metros. Por lo tanto, esta longitud es 6 metros. El volumen es igual a área de la base, nuevamente, por altura. El área de la base es un rectángulo, 6 por 3, por lo tanto, y la altura mide 2 metros. 6 por 3, ¿cuánto es? Es 18, y 18 por 2 sería 36. Como las longitudes son metros, 36 metros cúbicos, chicos. Listo. En el siguiente, calcula el área total del octoedro. Recuerda que el área total está definido como área lateral más 2 veces el área de la base. Muy bien. El área total, vamos a colocarlo así, es igual al área de la superficie lateral, es igual al área de la superficie lateral más 2 veces el área de la base. Muy bien. Entonces, el área de la superficie lateral, chicos, sería ¿qué cosa? Perímetro de la base por arista lateral, o sea, por la altura. Ahora, tenemos que hallar justamente esas longitudes. Si esto vale 2 metros y esto vale 1 metro, me faltaría hallar esta longitud de acá. Ahora, el detalle está, en este caso, a ver, sería cuánto mide esta longitud. Este puntito que está acá debería estar acá. Se me han equivocado acá. Este punto debería estar acá. ¿Para qué? Para indicarnos que esto mide lo mismo que esto. Si estos dos son iguales, estos dos también tienen que ser iguales. Es decir, acá también mide 2 metros. Pero eso acá no mediría 1 metro y 1 metro. ¿Ah? Entonces, en este caso, semejanza de triángulos. 2 es a 1, como 4, que mediría todo esto que está acá. ¿De acuerdo? Si esto vale 2 metros, todo mide 4 metros. Sería algo así. Vamos a pasarlo todo ordenadamente abajo.
Muy bien. Si esto mide 2 metros, toda esta longitud mide 4 metros. 2 es a 1, como 4 es a 2. Entonces, esta altura mediría 2 metros, chicos, por semejanza. Entonces ya tengo todos los datos. El área de la superficie lateral, primeramente, ¿de acuerdo? Área de la superficie lateral es igual a perímetro de la base por, en este caso, arista lateral. El perímetro de la base es 4 más 3 más 4 más 3. 4 más 3 más 4 más 3 es 14 metros. Y esto por la altura. En este caso, la altura mide 2 metros. Por lo tanto, el área de la superficie lateral es igual a 14 por 2, 28. En este caso, 28 metros cuadrados. Me falta ya el área de la base. El área de la base sería en este caso, como es un rectángulo, base por altura, ¿no? En este caso 4 por 3, 4 metros por 3 metros. Esto sería igual a ¿cuánto? Área de la base sería igual a 12 metros cuadrados. ¿Listo? Simplemente, ¿qué hago? Opero. Área de la superficie lateral es 28 metros cuadrados, más el doble del área de la base, que vale 12 metros cuadrados. ¿Por qué el doble? Porque son dos bases, pues, justamente por esa razón. Entonces, área total sería igual a 28 metros cuadrados más 2 por 12, 24 metros cuadrados. 28 más 24, eso va a ser igual a 52 metros cuadrados. Listo. Encuentra el volumen del cilindro, ahora me dice. Muy bien. Recordemos que el volumen del cilindro está definido como área de la base, que es pi por radio al cuadrado, y eso multiplicado por la altura simplemente. Pi ya sabemos que es un número irracional, el cual no vamos a buscarle en este caso valor exacto. ¿El radio cuánto mide? El radio me dicen que mide 4 unidades, ¿de acuerdo? O sea, por 4 al cuadrado. Y esto multiplicado por la altura que mide 10. Bueno, acá debería ser metros, o sea, no debería ser unidades, entonces acá. Donde está el radio, colóquele en metros, ¿de acuerdo? Porque si no, no tendría sentido, pues multiplicar unidades por metros no habría razón. Entonces el volumen sería igual a ¿cuánto? 4 al cuadrado es 16, y 16 por 10, el pi obviamente no lo vamos a reemplazar, chicos. El volumen sería igual a ¿cuánto? A 160 pi metros cuadrados, no, cúbicos, porque es un volumen, estamos hablando de volumen. Por lo tanto, el valor sería igual a 160 pi metros cúbicos. Muy bien. La figura muestra un tarro de leche cuya altura es 16 metros y el radio de la base mide 3 metros. Calcula el área de la etiqueta. La etiqueta obviamente es solamente el área de la superficie lateral. Y en este caso el área de la superficie lateral está definido como 2 veces pi por el radio por la altura. ¿Por qué 2 veces pi? Porque justamente el perímetro de la base viene a ser la longitud de la circunferencia. Y veamos acá. El área de la circunferencia en este caso es 2pi por el radio. Por la generatriz, que en realidad esto es la altura, ¿sí o no? Por lo tanto, el área de la superficie lateral, que es el área de la etiqueta, sería igual a 2 veces pi por el radio, que mide 3, por la altura, que mide 16 metros, ambos. Muy bien. 2 por 3 por 16 sería en este caso lo que voy a multiplicar. 2 por 3 es 6, y 6 por 16 me va a dar 6 por 6, 36, llevo 3, 6 por 1, 6, más 3, 9. 96, en este caso pi, y como estamos hablando de áreas, y la longitud están en metros, 96 pi metros cuadrados, chicos. 96 pi metros cuadrados. Listo. Muy bien. Último ejercicio me dicen, calcula la cantidad de agua que puede almacenar el cilindro del gráfico si tiene 2 metros de diámetro de la base y 6 metros de altura. A ver, primero el dato que me tiene que importar es este. 2 metros de diámetro. Si de diámetro tiene 2 metros, recuerda que el diámetro es el doble del radio. Por lo tanto, el radio sería la mitad. El radio mediría 1 metro. ¿Qué me dicen? Calcula la cantidad de agua. Y cuando hablamos de cantidad de agua, hablamos de volumen. Y el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Muy bien. Entonces el volumen va a ser igual a pi por el radio, que mide 1 elevado al cuadrado por la altura, que mide, según el problema, 6 metros. Muy bien. 1 al cuadrado es 1 y 1 por 6 es 6. Entonces el volumen sería simplemente igual a 6 pi metros cúbicos, chicos.
El volumen es pi por radio al cuadrado por altura. El volumen es igual a pi por 1 al cuadrado por 6. Por lo tanto, el volumen sería igual a 6 pi metros cúbicos. Y listo, chicos. Eso sería todo por hoy.